Era la víspera de Año Nuevo, y mi esposo y yo volvíamos a nuestro complejo de apartamentos después de celebrar. Ambos habíamos tomado un par de copas, pero ninguno estaba intoxicado. Aunque disfrutamos salir de fiesta con amigos, en el fondo somos más hogareños. Vivíamos en el ático de la esquina del edificio. Aunque no estaba confirmado, se sospechaba que los dueños querían convertir los apartamentos en condominios. El alquiler era caro y el acceso a nuestra planta estaba restringido. Al entrar al edificio, notamos que no había portero. Era una noche especialmente fría, cerca de las 2:00 a.m. El vestíbulo estaba vacío y una de las luces parpadeaba suavemente. Subimos al ascensor presionando el botón para el último piso. Mientras ascendíamos, sentí cómo mi cuerpo se relajaba. Estaba emocionada por llegar a casa y descansar. Mis pies me mataban tras pasar la noche en tacones bajo el frío. El timbre del ascensor sonó, indicando que habíamos llegado a nuestro piso. Al girar a la izquierda hacia nuestra suite al final del pasillo, algo llamó nuestra atención. Una mujer, o al menos lo que parecía ser una mujer, caminaba lentamente por el pasillo. Su cabello oscuro estaba desordenado y parecía enmarañado, cubriéndole el rostro. Llevaba un vestido negro de encaje, desgarrado y en mal estado. Pensándolo bien, no creo que tuviera zapatos. Suponíamos que estaba ebria y tenía problemas para encontrar su apartamento. Sin embargo, al observarla más de cerca, nos dimos cuenta de que no la conocíamos. Conocíamos a todos los vecinos, ya que el acceso a nuestro piso era limitado. Miré a mi esposo, quien también estaba inmóvil, pensando lo mismo. ¿Deberíamos preguntarle si necesita ayuda? Le susurré. Él me miró y respondió. Espera, quizás está borracha y solo intenta encontrar su apartamento. La mujer seguía deslizándose lentamente por las paredes del pasillo, deteniéndose en cada puerta para mirar a través de las mirillas. Admito que esto era inquietante, pero reforzaba la idea de que estaba borracha y buscando a sus amigos. Murmuraba algo que sonaba como un zumbido o un gruñido. Observamos, inmóviles, mientras un aire de tensión y desconcierto nos envolvía. Finalmente, la mujer llegó a la puerta de Tilly, una vecina mayor con quien tenía una fuerte conexión. Tilly era una señora amable, cuya familia rara vez la visitaba. Solía traernos dulces caseros y yo la ayudaba con sus compras y medicamentos. Su alarma de humo siempre se disparaba y corría a su apartamento para sacar tostadas quemadas y calmar el detector. Aunque a veces era molesto, siempre terminábamos tomando té juntas. Me importaba mucho Tilly. Cuando vi a esa mujer mirar por la mirilla de su puerta, reaccioné. «Disculpe, está bien», grité, aunque mi voz temblaba. La mujer pareció estremecerse y se agachó, como si fuera a vomitar o estuviera asustada por mi voz. Mi esposo y yo dimos un paso adelante, pero ella comenzó a reírse suavemente. Un sonido apenas audible, pero amenazante. Saqué mi celular, sintiéndome cada vez más incómoda. La mujer no dejaba de reírse, y la risa creció hasta convertirse en una mezcla de carcajadas y gruñidos. Luego, se levantó de repente y continuó caminando por el pasillo, dirigiéndose hacia las escaleras cerca de nuestra suite. Quizás solo está avergonzada y quiere tomar las escaleras, susurré, pero algo no se sentía bien. Mi instinto me decía que debíamos entrar a nuestra suite y no interactuar con ella. Mientras dábamos unos pasos hacia nuestra puerta,
La mujer se detuvo de golpe, como si algo la hubiera activado. Se enderezó completamente y comenzó a golpear nuestra puerta, gritando con un tono desgarrador. Mi miedo creció y llamé al 911 mientras mi esposo le gritaba: «Oye, ¿qué haces? Detente». De repente, la mujer se tiró al suelo y empezó a arrastrarse hacia nosotros rápidamente. Sus ojos oscuros y su boca manchada de negro eran aterradores. Emitía gruñidos, como si algo estuviera atrapado en su garganta, y de repente soltó un siseo amenazante. Asustados, mi esposo y yo corrimos hacia las escaleras en el otro extremo del edificio. Bajamos 2 pisos, deteniéndonos para escuchar si nos seguía. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar. Esperamos unos 10 minutos antes de reunir el valor para regresar. Cuando volvimos a nuestro piso, la mujer había desaparecido. Finalmente entramos en nuestra suite, aliviados, pero aún aterrados. Esa noche apenas dormí. Los sonidos de su risa y gruñidos resonaban en mi cabeza. A la mañana siguiente, mi esposo informó al casero y pidió revisar las cámaras de seguridad. Sin embargo, no había grabaciones. Según el casero, las cámaras habían fallado por las bajas temperaturas. Hasta el día de hoy, no sé qué pensar de esa mujer. Era obvio que tenía problemas, pero ¿era peligrosa? Nos mudamos un año después, pero cada víspera de Año Nuevo recuerdo esa noche con escalofríos. Todo comenzó como una Navidad normal, o al menos como la Navidad a la que estaba acostumbrado, fría, oscura y llena de recordatorios de que estaba atrapado en un lugar donde no pertenecía. No era por el clima ni por la soledad de nuestra pequeña cabaña en el bosque. Era por quien estaba dentro, mi padre. Me desperté en un silencio que solo puedes escuchar cuando la nieve cae densa y espesa, apagando todos los sonidos. La cabaña crujía bajo el peso de la ventisca afuera. Sentía el frío que mordía mi rostro, incluso bajo las mantas. Cuando me levanté de la cama y miré mi reflejo en el espejo, el moretón en mi mejilla ya se había vuelto de un morado oscuro. No necesitaba recordar el golpe para saber cómo apareció. Mi padre había dejado su marca otra vez, literalmente. Él no siempre fue así. Sé que suena como lo que todos dicen sobre un mal padre, pero es la verdad. Antes de la muerte de mi madre, él era diferente. Cantaba villancicos desafinados e inventaba letras cuando olvidaba las reales. Ahora apenas salía de la cama, salvo para buscar otra botella. Murmuré algo como Feliz Navidad al espejo y me puse la ropa más abrigada que encontré, aunque la casa nunca parecía lo suficientemente cálida. Bajé las escaleras y lo encontré donde esperaba, tirado en el sofá, inconsciente, con una botella vacía de whisky al lado. Esquivando el desastre, ignoré el hedor rancio del alcohol que parecía impregnado en el aire y agarré un trozo de tostada. Mi teléfono sonó mientras estaba sentado en la mesa. Era el tío Jarek. Gracias a Dios, Lucas. Feliz Navidad. Su voz era tan cálida y fuerte que parecía como si abriera la puerta al sol. Estoy en camino. Este año tengo una sorpresa para ti, así que no vayas a ningún lado. Sonreí por primera vez en todo el día. El tío Jarek era la única razón por la que esperaba la Navidad. Cada año llegaba con algo increíble: un globo de Viena, una bufanda de Moscú.
Me traía el mundo de una manera que parecía casi mágica. Al colgar, decidí que al menos intentaría hacer que el lugar se viera un poco festivo antes de su llegada. Me dirigí al bosque. La nieve crujía fuerte bajo mis botas. El aire era frío pero vigorizante. No tuve que ir lejos para encontrar el árbol perfecto. Era alto, con ramas anchas y densas agujas. Para cuando lo llevé de vuelta a la cabaña y lo coloqué, estaba empapado, congelado y sin aliento. Pero sorprendentemente me sentí orgulloso, aunque solo por un momento. La puerta se abrió de golpe y mi padre entró tambaleándose. Su rostro estaba torcido en una mueca familiar. ¿Qué es esto? ¿Crees que un árbol cambiará algo? Pérdida de tiempo. Se puso su abrigo, murmurando algo sobre la taberna. Quizás, por una vez, me divierta. Se fue antes de que pudiera decir algo y realmente no tenía nada que decirle. Miré el árbol por un rato y luego comencé a colgar los viejos adornos que teníamos desde la infancia. La mayoría estaban astillados o descoloridos, pero hice lo que pude. Para cuando llegó el tío Jarek, la cabaña se veía lo mejor posible. Entró con los brazos llenos de bolsas y cajas, su risa resonando, como si pudiera ahuyentar toda la oscuridad. Y por un rato lo hizo. Cenamos. Incluso trajo un pavo de verdad. Hablamos sobre sus viajes y me contó que tenía grandes planes para mí cuando cumpliera 18 años. «Vamos a sacarte de aquí, chico», dijo. «Solo espera». No me di cuenta de cuánto necesitaba oír eso hasta que lo dijo. Después de la cena, la tormenta se intensificó. La nieve golpeaba las ventanas y el viento aullaba como si guardara un rencor. Estábamos sentados junto al fuego, hablando de todo y de nada, cuando escuchamos un golpe en la puerta. Ambos nos sobresaltamos. Nadie venía aquí sin una razón, especialmente en una tormenta así. Cuando el tío Jarek abrió la puerta, no había nadie. Solo una pequeña caja, envuelta cuidadosamente en papel rojo brillante y atada con un lazo dorado. «¿Sabes algo de esto?», preguntó, levantándola. Negué con la cabeza, pero la curiosidad pudo más. Rompí el lazo, quité el papel y encontré otra caja dentro, luego otra. Para cuando llegué a la última, mis manos temblaban. Dentro había un dedo. Sé que suena imposible, pero era real, pálido, cuidadosamente cortado, con la uña pintada de un rojo brillante. Junto a él había una nota con un nombre que no había escuchado en años: Manovac. Casi no podía respirar. Ma era una matona en la escuela primaria. Una vez me empujó tan fuerte que me rompí un diente. «Tenemos que llamar a la policía», dijo Jarek. Su voz era firme. Pero antes de que pudiera tomar el teléfono, hubo otro golpe. Era la mañana de Navidad. Si me hubieras preguntado ese día, habría dicho que todo estaba saliendo perfecto. La nieve caía en grandes copos esponjosos, transformando todo a mi alrededor en un cuento mágico. La oficina estaba decorada como siempre. Guirnaldas, luces, calcetines colgados en los cubículos. Todos estaban emocionados por el fin de semana. Yo no podía esperar a regresar a casa. Mi hermana había llegado con su prometido, y mañana planeábamos reunirnos toda la familia en nuestra cabaña en el bosque, para beber chocolate caliente junto a la chimenea. Durante todo el día estuve enviando mensajes a mi mamá. Me preguntaba una y otra vez cuándo llegaría, recordándome que mi hermana ya estaba allí. «Eres la última pieza del rompecabezas», me dijo mamá.
Mi turno termina a las 6. Respondí por tercera vez. Llegaré pronto, lo prometo. Desde el escritorio de al lado, mi compañera de trabajo, Aarón, escuchó nuestra conversación y se inclinó con una sonrisa. Apostaría que tu familia está viviendo una película de Navidad, ¿verdad? Algo así, contesté riendo. ¿Y tú? ¿Qué planes tienes? Lo de siempre. Comida, caos. Intentar evitar que el tío Joe diga algo inapropiado, dijo sacudiendo la cabeza con fingida exasperación. Un clásico de Navidad. Charlamos un rato, pero pronto tuve que volver al trabajo. El día pasó tranquilo, lo cual era tanto una bendición como una maldición. Por un lado, podía terminar todo sin interrupciones. Por otro, el silencio hacía que las horas se alargaran eternamente. Y entonces empezaron a llegar los regalos. Cada año hacíamos un intercambio de regalos. Siempre era lo mismo. Velas, chocolates, a veces una taza con una frase divertida. No esperaba nada fuera de lo común cuando vi algunas cajas envueltas sobre mi escritorio después del almuerzo. Sonriendo, comencé a abrirlas. La primera era una caja de chocolates caros predecible, pero no me quejé. La segunda era un par de pendientes dorados, bonitos incluso, pero la tercera era diferente. Estaba envuelta en papel marrón sencillo, sin lazo, sin etiqueta. Dentro había una pequeña caja de terciopelo, de esas que se ven en las películas románticas durante una propuesta de matrimonio. Dudé antes de abrirla, dándome cuenta de que Aarón me miraba con curiosidad. Cuando finalmente levanté la tapa, dentro había un medallón delicado en forma de corazón, con un pequeño diamante en el centro. Era hermoso. Había una nota. ¿Compartirás conmigo la cena de Navidad? «Oh, tienes un admirador secreto», gritó Aarón, casi saltando de su silla. «¿Quién crees que sea?» Me encogí de hombros, tratando de parecer tranquila. Probablemente sea una broma o algo raro. Miré alrededor de la oficina, pero nadie parecía sospechoso ni particularmente romántico. «Deberías decir que sí», bromeó Aarón. «Vamos, es un gesto valiente». Reí, pero había algo en ese regalo que no me dejaba tranquila. No era solo el medallón, sino la nota. La caligrafía era precisa, casi demasiado perfecta. Y la pregunta no decía, «¿Quieres cenar conmigo?», sino, «¿Compartirás conmigo?». Era raro. Me dije que estaba exagerando y traté de olvidarlo. Cuando la oficina comenzó a vaciarse, casi me había olvidado del medallón. Aarón fue la última en irse, gritando alegremente, «¡Feliz Navidad!», antes de desaparecer en la noche nevada. Me quedé para terminar algunas tareas pendientes. El silencio no me molestaba hasta que las luces comenzaron a parpadear. Una vez, 2 veces, y luego se apagaron por completo. «Perfecto», murmuré, sacando mi teléfono para usarlo como linterna. Los generadores no funcionaban, lo que significaba que los ascensores tampoco y las puertas principales estaban bloqueadas electrónicamente. Intenté llamar a seguridad, pero no había señal. La batería de mi teléfono marcaba 5%. Entendí que debía conservarla. Y entonces lo oí. Pasos. Al principio pensé que lo había imaginado. El sonido era apenas un susurro suave. Pero cuando contuve la respiración se hicieron más fuertes. «Hola», llamé, tratando de mantener la calma. El haz de luz iluminó el pasillo. Desde la esquina apareció un hombre con una linterna. «Hola», dijo amablemente. «¿Estás bien?», asentí, intentando calmarme. «Sí, solo estoy atrapado. La electricidad se fue». Sonrió. «Soy Ryan, el nuevo empleado». Estaba a punto de irme cuando todo se apagó.
Decidí ver si había alguien más aquí. Había algo desarmante en su actitud. Por un momento sentí alivio. No estaba solo. Decidimos bajar juntos al sótano para revisar el cuadro eléctrico. La escalera era fría y ventosa. Cuanto más descendíamos, más lamentaba no haberme quedado arriba. En el sótano olía a humedad, como concreto mojado y cartón viejo. Las luces fluorescentes parpadearon un par de veces antes de apagarse completamente. Ryan iluminó con su linterna, murmurando algo sobre los interruptores mientras los revisaba. Miré mi teléfono. 3% de batería. Parece que no funcionará, dijo Ryan finalmente. Volvamos arriba. Tengo velas en mi escritorio. Dudé, pero lo seguí. Al menos la luz de las velas sería mejor que esta oscuridad opresiva. Cuando llegamos a su escritorio, noté que era sorprendentemente ordenado para un novato. Había fotos de paisajes en las paredes, una taza con la frase «Empleado mediocre del año» y un cuaderno sobre la mesa. Fue entonces cuando lo vi. La caligrafía en la página abierta coincidía con la nota del medallón. ¿Te gustó el medallón? Su voz rompió el silencio, haciéndome sobresaltar. Me giré y lo vi mirándome. Su expresión era inescrutable. Sí, es lindo. Traté de mantener la calma. Sabía que te gustaría. Sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Había algo inquietante en su tono. Sabes que es un regalo especial, ¿verdad? Necesitaba salir de allí, ahora mismo. Sabes, creo que ya es hora de que me vaya. Comencé, pero él me interrumpió. ¿Por qué no te quedas un poco más? Su voz era más baja, más fría. Dio un paso hacia mí. La pánico me invadió. Retrocedí, pero él bloqueó mi camino. No lo entiendes, ¿verdad?, dijo en un susurro helado. He estado esperando esto, esperándote a ti. Era la víspera de Navidad. Todo comenzó como un día festivo normal. Estaba llevando a los niños a casa después de visitar a sus abuelos. Mis padres se habían mudado recientemente a una antigua granja lejos de la ciudad. Era un lugar hermoso, pero demasiado aislado para mi gusto. Cada vez que íbamos, sentía que estábamos demasiado lejos de todo. Los niños estaban en el asiento trasero, hablando emocionados sobre los regalos que podrían recibir bajo el árbol. Sus voces se mezclaban, formando un pequeño dúo alegre. A Ellie, mi hija de 5 años, todavía le gustaba creer en la magia de Santa. Liam, que tenía 9 años, empezaba a dudar, pero aún no había perdido la esperanza del todo. De repente vimos un cartel al costado del camino. País de las maravillas invernales de Santa, a 9 millas. Ellie jadeó tan fuerte que parecía que el vidrio podría romperse. «Mamá, Santa, podemos ir. Por favor». Liam trataba de mantener la calma, pero su voz también mostraba curiosidad. «Podría ser divertido, si no tardamos mucho». Honestamente, no quería ir. Había sido un día largo y otra parada no estaba en mis planes, pero cuando Ellie me miró con esos ojos de cachorro, cedí. La crianza, ya sabes. A veces, solo quieres darles a tus hijos un momento mágico que recuerden. Los carteles seguían apareciendo. Cada uno estaba un poco más desgastado y dibujado con menos cuidado que el anterior. El camino se fue estrechando, convirtiéndose en un sendero de tierra rodeado de árboles delgados. La nieve comenzó a caer más fuerte y todo se volvió silencioso, demasiado silencioso. Cuando finalmente llegamos, no se parecía a un país de las maravillas, para nada. El claro estaba iluminado por luces de Navidad débiles, colgadas de postes torcidos.
Había varias camionetas viejas estacionadas al azar y una caravana inclinada que parecía a punto de colapsar. Una figura de plástico de Santa estaba junto a la entrada. Su rostro estaba agrietado y le faltaba un ojo. Mamá, la voz de Liam sonaba un poco tensa. Ellie, todavía con esperanza, miraba a su alrededor. ¿Dónde está Santa? Quizás dentro, respondí, intentando sonar optimista. Aunque mis instintos me gritaban que nos fuéramos, no quería arruinarles la noche a los niños. Caminamos sobre la nieve crujiente hacia la caravana y golpeé la puerta metálica. El sonido resonó como un disparo y todo quedó en silencio por un momento. Luego escuchamos un crujido detrás de nosotros. La puerta de una de las camionetas se abrió y un hombre apareció en el umbral. Era alto, con una barba rala que podría haber recordado a Santa si no fuera tan descuidada. Llevaba un chándal rojo con agujeros en las rodillas y su gorro parecía haber sobrevivido a un incendio en una secadora. ¿Vienen a ver a Santa?, preguntó con una voz ronca. Ellie asintió emocionada, pero Liam dio un paso más cerca de mí, tirando suavemente de mi mano. Sí, respondí. ¿Está aquí? El hombre murmuró algo y nos hizo señas para que esperáramos. Desapareció en la camioneta, y a través de la puerta abierta alcancé a ver una escopeta apoyada descuidadamente contra la pared. Sentí que se me encogía el estómago. Unos minutos después, regresó con una chaqueta de Santa sucia que no alcanzaba a cerrarse sobre su camiseta manchada. «Pasen», dijo, haciéndonos un gesto hacia la caravana. El olor fue lo primero que nos golpeó. Dentro olía a humedad y algo rancio, como calcetines olvidados en un gimnasio. En una esquina había una silla desgastada, donde el hombre se dejó caer con un suspiro pesado. «Acérquense, niños», dijo, golpeándose las piernas con las manos. «Díganle a Santa qué quieren para Navidad». Ellie dudó. Sus ojos iban de mí al hombre. Liam le susurró al oído en voz baja. «Vámonos, esto es raro». Tenía razón, todo esto era raro. Di un paso adelante tratando de mantenerme cortés. «Sabe, creo que es mejor que nos vayamos». Su voz se volvió dura y me quedé congelada. ¿Creen que esto es gratis? 50 libras, o no se van. Me quedé inmóvil. «Lo siento, no tengo efectivo», intenté decir. «No se irán hasta que paguen», murmuró, levantándose. Detrás de él comenzaron a aparecer personas. Un adolescente delgado con una palanca, una mujer despeinada con un cigarrillo y varias otras figuras en la sombra. Mi corazón latía con fuerza. «Escuche, no queremos problemas», dije, tratando de mantener mi voz firme. El hombre dio un paso hacia mí, pero de repente alguien más se rió. Un niño más joven que Liam salió corriendo de entre la multitud, me arrancó el bolso de las manos y desapareció hacia las camionetas. Los demás aplaudieron como si fuera un espectáculo. «Considérenlo una donación», rió la mujer con el cigarrillo, exhalando una nube de humo. «Vámonos», grité, agarrando a los niños de las manos. Las risas y los gritos nos siguieron mientras corríamos hacia el auto. Mis manos temblaban al poner la llave en el encendido. El motor falló por un momento, luego arrancó y salí en reversa hacia el camino, con las ruedas chirriando sobre la nieve. Por el espejo retrovisor vi al Santa pararse en el centro del camino, observándonos. Su figura parecía torcida y extraña, hasta que la nieve lo envolvió por completo. En el auto había un silencio absoluto. Los niños no dijeron una palabra. Solo después de recorrer varias millas, Ellie susurró, todavía temblando. ¿Ese era el verdadero Santa?
Liam, todavía agarrado de mi mano, respondió: «No, el verdadero Santa no es así». Asentí, apretando con más fuerza el volante. No, cariño, ese no era Santa. Pero en el fondo sabía que habíamos escapado de algo mucho peor que una Navidad arruinada. Ocurrió una Navidad, cuando tenía 12 años. Desde entonces, nunca volví a ver esta festividad de la misma manera. Vivíamos en un pequeño pueblo nevado de Vermont. Imagina una postal: calles estrechas, casas acogedoras con chimeneas humeantes, una gruesa capa de nieve que silenciaba todo, excepto el crujir de los pasos y el lejano tintineo de una campanita. A mi mamá le encantaba la Navidad. Comenzaba a decorar la casa al día siguiente de Acción de Gracias. Había guirnaldas por todas partes y velas en cada ventana. Ese año no fue la excepción. Puso un árbol enorme, tan alto que casi tocaba el techo. La casa olía a pino y canela. Era mágico, hasta que dejó de serlo. La Nochebuena llegó con una tormenta de nieve. El viento golpeaba las ventanas como si intentara entrar, y la nieve cubría todo tan rápido que ya no se veía el final del camino. Planeábamos ir a cantar villancicos al pueblo, pero el clima nos obligó a quedarnos en casa. Dentro estaba cálido y acogedor. Estábamos en la sala, mamá, papá, nuestro perro Bandit y yo. El fuego chisporroteaba en la chimenea. Mamá sirvió su famoso chocolate caliente con menta, y Bandit dormía sobre la alfombra. Todo era perfecto. Y entonces sonó el timbre de la puerta. Nos quedamos inmóviles. Nadie debía venir, especialmente en una tormenta así. Papá frunció el ceño y se levantó para ver quién era. Yo lo seguí, demasiado curioso para quedarme atrás. Cuando abrió la puerta, el viento irrumpió en la casa como un grito. Pero no había nadie. Solo una caja colocada cuidadosamente en el felpudo, envuelta en un papel rojo brillante con un lazo verde. Sin nombre, sin tarjeta, solo una caja. Papá la trajo adentro y nos reunimos a su alrededor, mirándola como si pudiera explotar en cualquier momento. ¿Quién pudo dejar esto con este clima?, murmuró mamá. No lo sé. Quizás un vecino, sugirió papá. Algo en esto no me parecía correcto. ¿Quién saldría en medio de una tormenta para dejar un regalo y ni siquiera quedarse para ver la reacción? ¿Puedo abrirla?, pregunté, ya listo para arrancar el papel. Papá asintió y rompí el envoltorio. Dentro había una simple caja de cartón. La abrí y encontré una lata para galletas, pero no era cualquier lata. Tenía forma de una cabeza fea, con piel verde, ojos amarillos saltones y una sonrisa torcida llena de dientes. Parecía el Grinch, pero mucho más aterradora, como si alguien la hubiera diseñado después de una pesadilla. El gorro rojo de Santa en la lata estaba roto y desprendía un leve olor a humedad, como un ático viejo. Vaya, esto es peculiar. Mamá trató de sonreír. Da miedo, susurré. Los ojos de la lata parecían seguirme donde quiera que fuera. Dentro había galletas, de chocolate oscuro, con un aroma delicioso. Contra mi voluntad, tomé una. Era increíble, se derretía en la boca. Pero la lata me daba escalofríos. Esa noche la dejé en la cocina y me fui a dormir. Bandit no dejaba de caminar por el pasillo, gruñendo hacia algo invisible. Lo atribuí a la tormenta y finalmente me dormí, escuchando los aullidos del viento. En medio de la noche me desperté. Algo se movía abajo. Al principio pensé que era la casa vieja y crujiente, pero entonces lo oí.
un suave roce, como si algo deslizara por el suelo. Bandit ladraba. Su gruñido bajo se transformaba en un ladrido agudo y desesperado. Mi corazón latía con fuerza. Tomé una linterna y, tratando de no hacer ruido, bajé las escaleras. Bandit estaba en la puerta de la cocina, con el pelaje erizado y los dientes al descubierto, y entonces lo vi. La lata para galletas estaba en el suelo. La tapa había sido removida, y las migas estaban esparcidas por todas partes. A su lado había algo. Era una figura alta y encorvada, con piel verde y dedos largos y huesudos. Sus ojos amarillos brillaban en la oscuridad y su boca estaba torcida en la misma sonrisa llena de dientes que la lata. Giró la cabeza y me miró directamente. «¡Feliz Navidad!», gruñó con una voz baja y áspera. No pensé, corrí. Subí las escaleras de un salto y Bandit me siguió sin dejar de ladrar. Entré corriendo a la habitación de mis padres y cerré la puerta de golpe. «Está aquí, es real», grité, jadeando. Papá se levantó de la cama, aún somnoliento. «¿Qué pasa?». Les conté todo, la lata, los sonidos, la criatura. Papá tomó una linterna y bajó a revisar la casa. Mamá se quedó conmigo, acariciándome y tratando de calmar a Bandit, que claramente también estaba asustado. Cuando papá regresó, su expresión estaba tensa. «No hay nadie. La cocina está en orden. La lata está en su lugar», dijo. Pero yo sabía que no había sido un sueño. A la mañana siguiente, la lata seguía en la encimera de la cocina, como si no se hubiera movido. Pero desde ese día, todo empezó a cambiar. Bandit dejó de entrar a la cocina, gruñendo cada vez que pasaba por allí. La lata a veces aparecía en un lugar diferente al que la habíamos dejado, y por las noches empecé a escuchar una risa baja, grave y apagada, como si se burlara de mí. Intentamos deshacernos de la lata 2 veces. Primero la tiramos al contenedor de basura afuera. A la mañana siguiente estaba de vuelta en la encimera. La segunda vez, papá la llevó al vertedero fuera del pueblo, pero regresó. No sabíamos cómo explicarlo. Dejamos de tocarla. Simplemente la dejamos allí, como si eso pudiera cambiar algo. Pero un día, a principios de enero, la lata desapareció. No supimos a dónde fue y no intentamos averiguarlo. Aún así, nunca olvidaré esos ojos amarillos y esa voz horrible que gruñó. Feliz Navidad. Cada año, cuando se acerca la Navidad, espero escuchar esa risa otra vez. A veces es mejor no abrir ciertos regalos y a veces es imposible deshacerse de ellos. Era la víspera de Navidad, una noche helada, de esas en las que el aliento se convierte en nubes de vapor apenas sale de los labios. Recuerdo todo tan claro. La nieve cubría la tierra con un manto blanco y suave. Afuera, el silencio solo era interrumpido por el crujir de las ramas bajo el peso del hielo. Dentro, todo debería haber sido cálido y festivo. Así debería haber sido. Estaba sentado en la alfombra, junto a la chimenea, hojeando un cómic viejo que ya había leído unas 10 veces. Mi hermana menor, Lily, estaba junto a la ventana. Su nariz casi tocaba el vidrio cubierto de patrones helados. Miraba hacia la oscura noche, como si esperara algo o a alguien. «¿Crees que papá vendrá esta vez?», preguntó sin apartar la vista de la ventana. Su voz estaba llena de esperanza, tanto que me dolió el corazón. No sabía qué decirle.
Quería decir sí, pero la verdad era que no lo creía. Papá se había ido hacía meses, había prometido volver para Navidad, pero ya había roto promesas antes. Tal vez, murmuré, fingiendo seguir leyendo. Ya sabes, está muy ocupado. Lily no respondió, solo seguía mirando por la ventana, dejando que su aliento empañara ligeramente el cristal. Michael, ayúdame con esto, me llamó mamá. Su voz me devolvió a la realidad. Estaba de pie sobre una silla tambaleante, intentando colgar unas guirnaldas en la cima del árbol. El árbol estaba lejos de ser perfecto. Era escaso, con ramas delgadas, y los adornos eran todos caseros, estrellas de papel, palitos de helado pintados. Me acerqué y sostuve la silla mientras mamá alcanzaba la parte superior. Sus manos temblaban ligeramente. Gracias, cariño, dijo mientras bajaba. Creo que ahora sí parece Navidad, ¿verdad? No le respondí. Sin papá no se sentía como Navidad. La cena fue tranquila, demasiado tranquila. Mamá intentaba hablarnos sobre la escuela, pero Lily estaba pensativa y yo simplemente no quería hablar. Alrededor de las 7, mamá se levantó, se puso el abrigo y dijo, «Tengo que ir a buscar a la abuela». Su mirada se detuvo en mí. «Michael, tú estás a cargo. Cierra las puertas y no las abras a nadie, ¿de acuerdo?» «De acuerdo», gruñí. Ya estaba acostumbrado a ser el encargado. «¿Y si viene papá?», preguntó Lily en voz baja. Mamá vaciló. Su rostro se tensó. Finalmente dijo, «Si viene, puede esperar». Había algo extraño en su tono, pero antes de que pudiera preguntarle, ya se había ido, dejándonos solos en la casa. Después de que se fue, la casa se sintió aún más silenciosa. Solo el crujir del fuego en la chimenea y el constante tic-tac del reloj rompían el silencio. Pasó una hora. Lily iba inquieta de la ventana al árbol. Traté de distraerla proponiéndole jugar un juego de mesa, pero se negó. Y entonces sucedió. Sonó un golpe en la puerta. 3 golpes suaves pero claros. Me congelé. El estómago se me hizo un nudo. El rostro de Lily se iluminó. «Es papá», exclamó, corriendo hacia la puerta. «Lily, espera», grité, tratando de detenerla. La agarré de la mano, pero se soltó. Antes de que pudiera hacer algo, la puerta se abrió. En el umbral estaba un hombre vestido de Santa Claus, pero su traje estaba sucio, con manchas, y su gorro parecía sacado de la basura. Su barba era obviamente falsa, y sus ojos nos miraban con demasiada atención, como si nos estudiaran. Llevaba un gran saco al hombro, del que asomaban formas oscuras. «Oh», dijo. Su voz era ronca, sin una pizca de alegría. «¿Papá?», preguntó Lily en voz baja, dando un paso hacia él. El hombre inclinó la cabeza y sonrió, una sonrisa demasiado amplia. «No exactamente», respondió, «pero tengo regalos». Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Mamá me había advertido que no abriera la puerta, pero él ya estaba dentro. «Sabes, mamá dijo que tenemos que...», comencé tratando de sonar firme. «Esto no tomará mucho tiempo», me interrumpió, dejando caer su saco al suelo. El saco cayó con un sonido sordo. Claramente contenía algo pesado. Metió la mano dentro y sacó una muñeca. Era una muñeca de porcelana, con ojos de vidrio vacíos y una piel extrañamente pálida. Se veía mal. «Para ti, pequeña», dijo, ofreciéndosela a Lily. Lily tomó la muñeca con una sonrisa, pero sus manos temblaban. «Y para ti», se giró hacia mí, sacando una caja de madera.
cerrada con clavos. La caja era pesada y despedía un aire frío. «¿Qué hay dentro?», pregunté, apenas susurrando. «Ábrela y descúbrelo». Su sonrisa se hizo aún más amplia. Antes de que pudiera hacer algo, las luces parpadearon y se apagaron. La casa quedó en completa oscuridad. Lily gritó, y yo tanteé la repisa de la chimenea buscando una linterna. Cuando la encendí, iluminé la habitación. El hombre seguía ahí, su sonrisa congelada, como si estuviera tallada. «Vamos a jugar», susurró. Mi corazón se detuvo. «No», balbuceé, tratando de mantener la calma. «Debe irse, ahora mismo». El hombre no se movió. En cambio, metió la mano lentamente en su saco y sacó un cuchillo. La hoja brilló bajo la luz de la linterna. «No querrás estar en la lista de los malos, ¿verdad?», dijo, dando un paso adelante. Agarré la mano de Lily. «Corre», susurré. Corrimos hacia la cocina, resbalando sobre el suelo de baldosas. Detrás de nosotros, el ruido de sus botas resonaba, como si estuviera justo detrás. Tiré de la manija de la puerta trasera, empujando a Lily hacia el patio cubierto de nieve. El aire frío quemaba mis pulmones, pero seguimos corriendo sin mirar atrás. En el bosque encontramos un viejo árbol hueco y nos metimos dentro. Lily se aferró a mí, temblando. «Todo estará bien», susurré, aunque no lo creía. Afuera todo estaba en silencio, pero entonces escuché un tintineo, un sonido bajo y prolongado de campanas que me heló la sangre. Se hacía más fuerte, acercándose, y luego escuchamos su voz. «Feliz Navidad», dijo despacio, casi en un susurro. Nos quedamos inmóviles, apenas respirando. Sus pasos se detuvieron cerca. Pasaron largos minutos antes de que empezaran a alejarse. Solo cuando salió el sol me atreví a mirar afuera. El bosque estaba vacío. Salimos del árbol y comenzamos a regresar a casa. Cuando mamá regresó, le contamos lo que pasó, pero solo negó con la cabeza, diciendo que probablemente nos asustamos por la oscuridad. Pero sé que no fue solo nuestra imaginación. Ahora, cada Navidad pienso en él, en el hombre con el traje sucio de Santa, con el cuchillo y su sonrisa aterradora, y cada vez escucho el tintineo de esas campanas, incluso si afuera todo está en silencio. Esto ocurrió hace algunos años, cuando tenía 28. Trabajaba como enfermera en prácticas, lo que significaba estar siempre cansada, pero llena de determinación. Unos días antes de Navidad aprobé un examen importante y sentía que me merecía un descanso, tal vez incluso una pequeña aventura. Mi novio, Michael, me invitó a pasar la Navidad con su familia y ya había prometido estar allí. Pero antes de eso, quise visitar a mi mejor amiga de la infancia, Ellie, que vivía a solo un par de horas en coche. No nos habíamos visto en años, y en medio del espíritu navideño, algo dentro de mí me empujaba a reconectar con ella. ¿Estás segura de que es una buena idea?, me preguntó Michael por teléfono. El clima está mal, y ya es tarde. Es solo un viaje rápido, le respondí con confianza. Todo estará bien. Famosas últimas palabras, ¿verdad? La primera parte del viaje fue realmente hermosa. Las casas estaban decoradas con luces navideñas, la radio tocaba villancicos, y hasta canté un poco de Jingle Bell Rock. Pero cuanto más me alejaba de la ciudad, más cambiaba todo. La autopista dio paso a un camino estrecho, rodeado de árboles altos y sombríos.
Los faros iluminaban los copos de nieve que giraban en el aire como diminutos diamantes. El viento sacudía el coche de vez en cuando. Todo estaba demasiado tranquilo. No había visto otro coche en al menos 20 minutos. Me dije a mí misma que todo estaba bien. El GPS estaba un poco lento, pero seguía avanzando con confianza. Entonces vi dos señales cubiertas de nieve. Una decía Cherry Ridge, la otra Chestnut Hollow. Elegí al azar y elegí mal. El camino se hacía cada vez más estrecho. Los árboles se cerraban sobre la carretera con cada kilómetro. La música de la radio se detuvo, dejando solo estática. Finalmente, el GPS dejó de funcionar por completo. «Perfecto», murmuré, apretando el volante con más fuerza. Unos 10 minutos después, vi a alguien al costado del camino. Al principio pensé que estaba imaginando cosas. ¿Quién estaría parado en la nieve a esa hora? Pero cuando me acerqué más, lo vi claramente. Un hombre alto con un abrigo rojo y un gorro de Santa estaba inmóvil, mirando hacia la carretera. Reducí la velocidad, pensando si necesitaba ayuda, pero no levantó la mano ni reaccionó de ninguna manera. Simplemente estaba allí, como una estatua. Sentí un escalofrío. Apreté el acelerador y pasé de largo. «Probablemente esté borracho», murmuré, tratando de convencerme. Pero, unos kilómetros más adelante, lo volví a ver. Esta vez estaba bajo una farola parpadeante. Estaba más cerca de la carretera, y cuando pasé junto a él, su cabeza giró lentamente, siguiéndome con la mirada. Mi respiración se aceleró y mis manos comenzaron a sudar a pesar del frío. Pisé el acelerador, evitando mirar por el retrovisor. Pero, segundos después, vi algo aún peor. Unas luces aparecieron en el espejo retrovisor. Un viejo y oxidado camión apareció de la nada. Al principio pensé que era solo otro conductor, pero pronto el camión se acercó tanto que parecía estar pegado a mi parachoques trasero. Sus luces altas me cegaban a través de los espejos, obligándome a entrecerrar los ojos. Presioné ligeramente el freno, esperando que eso indicara al conductor que mantuviera su distancia. Pero en lugar de alejarse, el camión se acercó más, casi tocando mi coche. «Esto debe ser una coincidencia», murmuré, tratando de mantener la calma. Pero entonces el camión se emparejó conmigo y giré la cabeza hacia él. El conductor, un hombre con una barba descuidada y una sonrisa amplia y aterradora, me miró directamente. Y, por supuesto, llevaba un gorro de Santa. Sin apartar la mirada de mí, giró bruscamente el volante hacia mi coche, obligándome a desviarme hacia el arcén. Mis neumáticos patinaron sobre el hielo, y milagrosamente logré recuperar el control. Mi corazón latía con fuerza, pero logré acelerar y dejarlo atrás. Después de unos minutos que parecieron horas, vi una luz adelante. Una casa, pequeña pero cálida y acogedora, se encontraba entre los árboles, como un refugio. Giré bruscamente hacia el camino de entrada, deteniéndome frente al porche, y corrí hacia la puerta, golpeando con los puños. «Ayuda. Por favor, alguien me está siguiendo». La puerta se abrió y una mujer mayor apareció en el umbral. Parecía salida de una película navideña, cabello plateado, un cardigan acogedor, ojos amables. «¿Qué sucede, querida?», preguntó con una voz suave pero seria. «Él me sigue. Quiere hacerme daño», dije, mirando nerviosamente por encima del hombro. Ella asintió, como si ya supiera qué hacer. «Entra», dijo, tirando de mí hacia adentro y cerrando la puerta con llave.
La casa olía a canela y pino, un fuego ardía en la chimenea, y en la esquina había un pequeño árbol de Navidad decorado. Por un momento me sentí segura, pero entonces lo escuché, el crujido de la nieve bajo las ruedas. Corrí hacia la ventana y vi el mismo camión. Se detuvo entre los árboles. El conductor salió, su gorro de Santa ligeramente torcido. «No te preocupes», dijo la mujer, sosteniendo un atizador como si fuera una espada. Su mirada era firme. «No nos molestará». «¿Qué quiere decir?», pregunté, pero antes de que pudiera responder, se escuchó un golpe fuerte. Él golpeaba la puerta, gritando algo ininteligible. La mujer me indicó con un gesto que me quedara donde estaba. Su rostro permanecía imperturbable. Los siguientes minutos fueron un caos. Rompió una ventana y entró, pero la mujer lo enfrentó con una fuerza inesperada, golpeándolo con el atizador. Yo tomé un candelabro para ayudarla. Casi no recuerdo cómo volví al coche. Lo único que sé es que salí corriendo de la casa y regresé a la carretera. Al amanecer, llegué a la casa de Eli. La policía no me creyó. Dijeron que en esa zona no había ninguna cabaña registrada y que no habían recibido informes sobre ningún camión. Ahora, cada vez que veo a un Santa o un gorro de Santa, siento un nudo en el estómago. Para mí, la Navidad siempre estará ligada a la sombra de esa noche de invierno. Tenía 21 años y estaba en esa etapa de la vida en la que técnicamente eres adulto, pero todavía intentas entender qué significa realmente. Tenía una novia increíble, Sofía. Era inteligente, divertida, y su encanto podía desarmar a cualquiera. Esa Navidad accedió a conocer a mi familia por primera vez. Era un gran acontecimiento, y yo estaba un poco nervioso, pero Sofía lo manejaba sorprendentemente bien. La cena se celebró en la antigua casa de mi tía, en las afueras del pueblo. La casa estaba cubierta de nieve y nostalgia, suelos de madera que crujían, una chimenea chisporroteante y guirnaldas de ramas de pino colgando por todas partes. El aire olía a canela y pavo asado. Era como una postal navideña perfecta. Sofía rápidamente se ganó a mi familia. Incluso mi estricto tío, que rara vez sonreía, se rió cuando ella bromeó sobre cómo una vez intenté hornear galletas y activé la alarma de incendios. Nos fuimos tarde, casi a medianoche. La nieve caía en copos grandes y lentos que parecían hermosos, pero empezaban a acumularse en la carretera. Mi vieja camioneta apenas se mantenía en marcha, calentándonos con un aire apenas tibio que fingíamos suficiente. Para ahorrar tiempo, decidí tomar un atajo a través del bosque. Era un camino corto, estrecho, sinuoso, sin iluminación, pero lo había recorrido decenas de veces. ¿Estás seguro de que es buena idea? Sofía me lanzó una mirada cuando mencioné el atajo. Claro, respondí sonriendo. Es solo un pequeño camino entre árboles. Se envolvió más en su abrigo, se abrazó a sí misma y bromeó. Bueno, si algo pasa, culparé a tu brillante idea. Tan pronto como entramos en el bosque, todo cambió. Los faros apenas iluminaban el estrecho camino en la oscuridad. La nieve giraba frente a la camioneta, y los árboles a ambos lados parecían inclinarse hacia la carretera. El silencio se volvió demasiado intenso. Sofía dejó de cantar villancicos, y empecé a sentir cómo la tensión llenaba el aire. Y entonces algo corrió frente al coche. Pisé los frenos de golpe, y la camioneta derrapó varios metros
antes de detenerse. ¿Qué fue eso?, preguntó Sofía, con la voz temblorosa. Probablemente un ciervo, respondí, aunque yo mismo no lo creía. Lo que vi no se movía como un ciervo, corría en dos patas. Entrecerré los ojos, mirando hacia la oscuridad, pero la carretera estaba vacía. Los árboles ocultaban todo lo demás. Contra mi voluntad, bajé la ventanilla. El aire frío se coló en el coche, afilado y penetrante. Olía a nieve y pinos, fresco pero opresivo en su silencio. Y entonces lo vi. En el borde del camino, casi oculto entre los árboles, había algo. Era alto y delgado, con algo parecido a una capa de piel. Lo más extraño eran sus cuernos, enormes, retorcidos, como raíces de un viejo árbol, se asentaban en su cabeza como una corona. Me congelé. Sofía, susurré sin apartar la vista. Bloquea las puertas. Ella presionó el botón de inmediato. El clic resonó demasiado fuerte en el silencio. La criatura inclinó la cabeza, como si nos estuviera estudiando. Su rostro se veía incorrecto. La piel era pálida, casi translúcida, estirada sobre huesos afilados. Su boca estaba ligeramente abierta en una mueca espeluznante que no expresaba alegría ni humanidad. Y entonces se movió. La criatura avanzaba despacio, con una confianza aterradora, como un depredador que sabe que su presa no tiene escapatoria. Acelera, susurró Sofía, su voz temblorosa. Sus palabras me devolvieron a la realidad. Pisé el acelerador y la camioneta arrancó con un chirrido de las llantas. Mis ojos iban de la carretera al espejo retrovisor. La criatura no nos seguía. Simplemente se quedó allí, su figura desvaneciéndose en la oscuridad. ¿Qué era eso?, preguntó Sofía, apretando sus manos con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. No lo sé, murmuré, intentando convencerme de que estábamos a salvo. Pero unos minutos después, la camioneta empezó a toser. El motor gimió y se detuvo. Nos quedamos inmóviles. No, 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 repetía mientras giraba la llave en el encendido. El motor solo hacía débiles clics. Sofía me miró con los ojos muy abiertos. ¿Y ahora qué? Estábamos en medio del bosque, sin señal en el teléfono y en completa oscuridad. La única opción era caminar. Saqué una linterna de la guantera y salí del coche. El frío me golpeó de inmediato, quemando cada parte de mi cuerpo. Sofía salió detrás de mí, quedándose cerca del haz de luz. Comenzamos a caminar, intentando mantenernos en la carretera, pero la nieve era cada vez más profunda y el viento soplaba con más fuerza. Parecía que el bosque se cerraba a nuestro alrededor. Y entonces lo escuchamos. Un gruñido profundo y bajo que retumbó entre los árboles. Sofía se detuvo, apretando mi brazo. ¿Es eso? Iluminé los árboles con la linterna. Al principio no vi nada, pero luego, entre los troncos vislumbré una sombra. Alta, delgada, con cuernos que se extendían hacia los lados como garras. «Corre», susurré. Corrimos. La nieve crujía bajo nuestros pies y el aire frío quemaba nuestros pulmones, pero la criatura no nos perseguía. Se mantenía a distancia. Su presencia era como una mirada pesada que nos helaba la piel. De repente, vimos una luz frente a nosotros. Una pequeña cabaña con una ventana iluminada se alzaba entre los árboles.
Corrimos hacia ella sin pensarlo. Abrimos la puerta y la cerramos de golpe tras nosotros. Dentro estaba oscuro, frío, pero aún así se sentía como un refugio seguro. Empujamos muebles pesados contra la puerta y nos sentamos en el suelo, temblando y abrazándonos. Afuera, escuchamos el crujido de la nieve. Pasos, lentos, pesados, se acercaban a la puerta. «No puede ser», susurró Sofía. Los pasos se detuvieron justo en el umbral. Dentro estaba tan silencioso que podía escuchar los latidos frenéticos de mi corazón. Y entonces, un sonido, un raspado, como si garras arañaran la madera de la puerta. No nos movimos. El tiempo se alargó, como si se hubiera congelado, hasta que finalmente todo quedó en silencio. Por la mañana, cuando los primeros rayos de sol atravesaron los árboles, miramos afuera. Las huellas de la criatura conducían de regreso al bosque, desapareciendo entre la nieve. Caminamos hasta el pueblo más cercano, pero nunca volvimos a hablar de ello. Cada Navidad pienso en esos cuernos, en esa mueca y en el sonido de las garras. ¿Qué era? No lo sé. Pero una cosa es segura, no era humano. Tenía 19 años cuando ocurrió esto. Era una Navidad común en nuestro pequeño pueblo. La nieve cubría las calles y las luces navideñas iluminaban las casas. Todo parecía tan acogedor, justo como debería ser. Pero esa noche comprendí que detrás de esa postal perfecta podía esconderse algo aterrador. Había vuelto a casa desde la universidad para pasar las fiestas con mi familia. La casa estaba igual que cuando la dejé, grande, vieja, un poco fría, con ese eterno aroma a pasteles que mi madre horneaba cada invierno. Mi familia intentaba crear un ambiente festivo, pero todo parecía un poco forzado, especialmente para mis padres. Algunos años atrás, mi hermano Liam desapareció, y aunque todos fingían que la vida seguía, esa pérdida era una cicatriz que nunca sanó. Después de la cena, subí a mi antigua habitación. Estaba casi igual que siempre. Pósters en las paredes, libros desordenados en los estantes. En el escritorio había una caja envuelta en papel marrón. La abrí con cuidado y encontré dentro un diario. Era el diario de Liam, el mismo que no había visto desde que desapareció. En la primera página había una nota. Para Elliot. ¿Recordar qué? Comencé a hojear las páginas. La letra de Liam era tal como la recordaba, un poco angulosa, desordenada. La mayoría de las entradas eran normales, dibujos, poemas, pensamientos. Pero hacia el final, el tono del diario cambió. Las letras se volvieron temblorosas, nerviosas. La última entrada era breve. Algo está en el bosque. Lo escucho por las noches, como rasca en la ventana. Nadie me cree, pero se está acercando. Mantente lejos del arroyo. Leí esas líneas varias veces, intentando entender. Nunca habíamos oído a Liam hablar de ninguna criatura, pero algo en sus palabras me hizo creerle. Estaba asustado. Esa noche no pude dormir. Cada sonido en la vieja casa me parecía un crujido, un susurro. Me levanté y me acerqué a la ventana. Estaba cubierta de escarcha, pero a través de ella pude distinguir el patio. Y entonces lo vi. Una figura estaba al borde del bosque, inmóvil, oscura. Me congelé, incapaz de moverme. La figura no se movía, pero sentía que me observaba directamente. De repente, como un trueno, la alarma de la casa empezó a sonar. Me aparté de la ventana, casi cayendo al suelo. Mi padre entró corriendo a mi habitación con una escopeta en la mano. ¿Qué pasó? Su voz era áspera, tensa.
Había alguien en el borde del bosque. Señalé hacia la ventana. Mi padre se acercó, miró afuera, pero negó con la cabeza. No hay nadie. Probablemente fue una sombra o algo más. Revisó la casa, pero no encontró nada. Mi madre dijo que debía ser mi imaginación, pero yo sabía lo que había visto. A la mañana siguiente, mi padre revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad. Todos nos reunimos alrededor de la pantalla para observar lo que ocurrió la noche anterior. En el video se veía exactamente lo que había descrito. Una figura estaba al borde del bosque. No se movía, pero parecía extrañamente alargada y delgada. Luego, poco antes de que la cámara se apagara, la figura dio un paso hacia la casa. Cuando la grabación terminó, la habitación quedó en silencio. «Esto puede ser solo un fallo de la cámara», murmuró mi madre, aunque su voz delataba inseguridad. Mi padre no dijo nada. Su rostro estaba sombrío. Durante todo el día sentí una tensión en el aire. La nieve seguía cayendo, cubriendo el patio y el bosque detrás de la casa. Después del almuerzo, mi madre sugirió que nos reuniéramos en la sala, encendiéramos velas y tratáramos de pasar la noche juntos. Pero al llegar la noche, el clima empeoró. El viento aullaba y las luces empezaron a parpadear. Todos estábamos en la sala, envueltos en mantas, intentando mantener una conversación como si nada extraño estuviera ocurriendo. Y entonces lo escuchamos. Un suave crujido en la nieve, como si alguien estuviera caminando alrededor de la casa. Mi padre se levantó, tomó nuevamente su escopeta y con un gesto nos indicó que nos quedáramos donde estábamos. No pude evitar seguirlo. Nos acercamos a la puerta. La abrió solo unos centímetros, dejando que el aire frío entrara. El porche estaba vacío, pero en la nieve había huellas. Comenzaban en el borde del bosque, llegaban a la casa y luego regresaban al bosque. Mi padre cerró la puerta y la aseguró con fuerza. «Probablemente sea un animal», murmuró, aunque no sonaba convencido. Esa noche, otra vez, no pude dormir. Me senté en mi habitación, aferrando el diario de Liam, leyendo sus palabras una y otra vez. «Se está acercando. Mantente lejos del arroyo». El golpe llegó cerca de la medianoche. Era suave, apenas audible, pero insistente. Me congelé. El golpe se repitió. Me acerqué a la ventana. Allí estaba de nuevo. La misma figura, pero ahora estaba justo bajo mi ventana, con la cabeza levantada y sus ojos. Si es que eran ojos, miraban directamente hacia mí. No podía moverme. Mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. Y entonces escuché un susurro apenas perceptible, pero sabía que iba dirigido a mí. «Elliot». Mi sangre se heló. La alarma de la casa volvió a sonar, pero cuando mi padre irrumpió en mi habitación, la figura ya no estaba. A la mañana siguiente, en la nieve solo estaban las mismas huellas, yendo del bosque a la casa. Nada más. Nunca supe qué era aquello, pero hay algo que sé con certeza. Lo que se llevó a Liam nunca se fue. Cada Navidad vuelvo a casa, pero una de ellas siempre quedará grabada en mi memoria. No porque fuera cálida o alegre, sino porque todavía me pone la piel de gallina. Era la víspera de Navidad, y estaba regresando a casa en tren tras terminar mi último semestre en la universidad. Las calles nevadas, las luces titilantes, el aroma a pinos. Todo parecía sacado de una postal navideña. Debería haber sido acogedor, familiar. Pero desde el momento en que bajé del tren, algo en este pueblo se sentía extraño,
como si estuviera conteniendo el aliento. Pensé que era mi imaginación, o quizás la carga emocional de la temporada. Habían pasado 5 años desde que mi hermano menor, Liam, desapareció. Nadie sabía cómo hablar de ello. No había pistas ni respuestas, solo susurros que no llevaban a ninguna parte. Parecía como si simplemente hubiera desaparecido. Cuando llegué a casa, la nevada se intensificó. Los copos caían como una pared densa, silenciando todos los sonidos. La casa lucía igual que siempre, grande, algo vieja, con una chimenea humeante, pisos crujientes y el olor a pasteles de mamá. Mis padres me abrazaron con sonrisas tensas. Intentábamos no hablar de Liam, aunque su ausencia flotaba en el aire como un peso invisible. Estaba tal como la dejé. Pósters, libros, ese ligero olor a infancia. Pero algo era extraño. Cuando la abrí, dentro estaba el diario de Liam. No lo había visto desde que desapareció. En la portada había una nota para Elliot. Empecé a hojear las páginas. La mayoría de las entradas eran normales, dibujos, pensamientos, fragmentos de poemas, pero hacia el final la letra cambió. Liam escribía con trazos temblorosos, nerviosos. La última entrada era inquietante. Hay algo en el bosque. Lo escucho por las noches. Rasca en las ventanas. Nadie me cree, pero se está acercando. Esas palabras me persiguieron toda la noche. Estaba acostado en mi cama, escuchando cada ruido, el crujido del piso, el viento ululando. Y luego lo escuché. Un golpe suave en la ventana. El golpe se repitió, más fuerte esta vez. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Podía ser el viento, ramas viejas, cualquier cosa. Pero algo dentro de mí decía que no era así. Me senté en la cama, contuve la respiración y miré hacia la ventana. Estaba cubierta de escarcha, pero aún así distinguí algo detrás del vidrio. Una figura oscura estaba de pie en la nieve. No se movía, pero su cabeza estaba levantada, y sabía que me estaba mirando directamente. Quise gritar, pero no pude. Mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. En ese momento, la alarma de la casa se activó. Un sonido agudo rompió el silencio, haciéndome saltar. Escuché los pasos pesados de mi padre corriendo por el pasillo hacia mi habitación. ¿Qué pasó?, rugió al abrir la puerta. «Hay alguien ahí», grité, señalando la ventana. Mi padre se acercó y miró afuera. «No hay nadie», dijo después de una pausa. Me levanté de un salto y corrí hacia la ventana. Mi padre revisó los alrededores, pero no encontró nada más. Volvió y dijo que probablemente era un animal que ya se había ido, pero yo sabía que no era un animal. A la mañana siguiente la nieve había cesado y pude ver las huellas con claridad. Eran extrañas, parecían humanas, pero más largas, como si alguien caminara descalzo sobre la nieve. Mi padre y yo revisamos las grabaciones de las cámaras de seguridad. En ellas se veía cómo una figura se acercaba a la casa, se detenía frente a la ventana, simplemente desaparecía del cuadro. «Es una broma», murmuró mi padre, aunque su rostro mostraba preocupación. Mi madre insistió en que lo dejáramos atrás, pero yo no podía. Esa noche, nuevamente no pude dormir. Me senté en la cama con el diario de Liam, leyendo sus palabras una y otra vez. Y entonces lo escuché otra vez. El golpe era más fuerte, más insistente. No me acerqué a la ventana. En lugar de eso, me escondí bajo las mantas, conteniendo la respiración. El golpe se repitió y luego cesó. Y entonces escuché algo más, pasos. Eran lentos, pesados. Quise gritar,
pero estaba demasiado asustado. En algún momento los pasos se detuvieron y el silencio regresó. A la mañana siguiente les conté a mis padres, pero una vez más no me tomaron en serio. Sin embargo, vi cómo mi padre intercambiaba una mirada con mi madre. Estaban ocultando algo. No sé qué era aquello, pero cada vez que pienso en esa Navidad, recuerdo esas huellas, esa figura en la ventana y las palabras de Liam. Mantente lejos del arroyo. Cada Navidad, sin importar dónde estuviera, siempre comenzaba de la misma manera. Nos reuníamos en casa de Rachel, una de nosotros, quien siempre se ofrecía como anfitriona. Su casa era acogedora, con una chimenea y guirnaldas por todas partes, pero esa noche, la casa no parecía acogedora, se sentía más como una trampa. Sabíamos lo que nos esperaba esa noche. «Falta una hora para la medianoche», gritó John desde el pasillo. Su voz sonaba tensa. Volvía a revisar la puerta, como si hubiera olvidado cerrarla con llave. Yo estaba sentado en la cocina, girando un vaso de agua entre las manos. Solo agua. Esa noche no podía permitirme beber nada más fuerte. Mi mente tenía que mantenerse clara. En la sala, los demás intentaban fingir que todo estaba bien. Mel estaba sentada en el sofá, fumando un cigarro. Parecía relajada, demasiado relajada. Ben no paraba de caminar de un lado a otro. Su pierna nerviosa golpeaba el suelo con un ritmo constante. De vez en cuando me lanzaba miradas, pero ambos sabíamos que no había nada que decir. Rachel estaba con su teléfono, absorta en un scroll interminable, como si eso pudiera distraerla de lo que estaba por venir. Mis ojos volvían una y otra vez al estrecho pasillo, al final del cual estaba el armario. Las puertas habían sido quitadas y recostadas contra la pared. Encima colgaba una guirnalda, tan inocente en apariencia. Pero ninguno de nosotros se atrevía a acercarse. Cada año era lo mismo. Espera, tensión y luego miedo. ¿Está todo cerrado?, preguntó Ben, con la voz temblorosa. Sí, respondió John, todavía de pie junto a la puerta. Y entonces comenzó. Primero llegó el frío, un frío cortante que atravesaba hasta los huesos. Entraba incluso a través de las ventanas y puertas cerradas. Luego vino el sonido, un golpe sordo, como si algo enorme se estrellara contra una barrera invisible dentro del armario. «Oh no», susurró Mel, su voz apenas audible. El sonido se repitió, fuerte, ominoso, como si algo gigantesco estuviera intentando abrirse paso. Me congelé, sintiendo cómo el frío se colaba bajo mi piel. «¿Por qué siempre empieza así?», murmuró Mel, inhalando más profundamente, como si el humo pudiera amortiguar el miedo. Nadie respondió. Todos sabíamos que no había respuesta. Entonces apareció la primera figura. Nunca olvidaré cómo lucía. Era algo parecido a un humano, pero mal ensamblado. La parte superior del cuerpo era humana, pero las piernas estaban dobladas hacia atrás, como las de un animal. Su piel era gris, estirada, y su rostro parecía una máscara rota, cosida torpemente con hilos negros. Uno de sus ojos era un agujero negro del que goteaba un líquido oscuro. No se movía. Solo estaba de pie en el marco del armario, mirándonos directamente. Sentí como mi pecho se apretaba por el miedo. Nadie podía moverse. «Esto es peor que el año pasado», murmuró Ben, con la voz casi inaudible. La criatura inclinó la cabeza como si nos estudiara, y luego se movió.
Se lanzó hacia adelante con una velocidad aterradora, chocando contra una pared invisible bajo la guirnalda. El impacto hizo que los adornos de vidrio cercanos estallaran en pedazos. «Maldita sea, está intentando atravesar», gritó John, agarrando algo que pudiera servir como arma. La criatura seguía golpeando la barrera invisible. Cada impacto hacía temblar las paredes y de repente desapareció. Simplemente se desvaneció en el aire. Nos quedamos inmóviles, tratando de entender lo que acababa de suceder, pero yo sabía que esto no había terminado. Apenas logramos recuperar el aliento, otra figura salió del armario. Era aún peor que la primera. Su cuerpo parecía hecho de retazos, como un espantapájaros mal cocido. Su piel era gris y desgarrada, y sus extremidades eran anormalmente largas. Su boca estaba extendida en una sonrisa horrible, antinatural, que la hacía aún más aterradora. «Dios, se está moviendo», gritó Rachel, levantándose de golpe. La criatura extendió sus brazos hacia ella. Sus manos se estiraron, crujiendo como ramas secas. «Atrás», grité, corriendo hacia Rachel. Estaba demasiado cerca, demasiado real. La criatura se lanzó hacia adelante. Sus extremidades alargadas arañaban el aire, intentando alcanzar a Rachel. Ella tropezó y yo corrí, tomándola del brazo y tirando de ella hacia atrás. «¡Escóndete!», le grité, señalando una esquina de la sala donde ya se habían refugiado Ben y Mel. La criatura emitió un sonido, un crujido parecido al de ramas secas, y lentamente giró la cabeza hacia mí. Su sonrisa se ensanchó, si eso era posible. John apretó una barra de hierro en sus manos, poniéndose entre la criatura y nosotros. «Vete de aquí», le gritó, aunque su voz traicionaba el miedo. Pero la criatura no se detuvo. Avanzaba lentamente con pasos deliberados. Entonces el aire de la habitación se volvió gélido, tan frío que podía ver mi aliento transformarse en pequeñas nubes de vapor. Algo más salió del armario. Ramas masivas, cubiertas de espinas, comenzaron a llenar el espacio, como si alguien hubiera soltado enormes raíces. Rompían las paredes, con un crujido sordo atravesaban muebles y el suelo. Una de las ramas se enroscó alrededor de la pierna de Rachel, quien gritó de dolor. Su cuerpo fue arrastrado hacia el armario. «¡Ayuda!», gritaba, aferrándose a todo lo que podía, mientras las espinas se clavaban más profundo en su piel. Todos corrimos hacia ella, tratando de liberarla, pero las ramas eran cada vez más fuertes. «No podemos hacerlo», gritó Ben, su rostro desfigurado por el pánico. Rachel nos miró por última vez, sus ojos llenos de miedo y lágrimas. «Por favor, no me dejen». Su voz se perdió en el crujido de las ramas y el sonido de la carne desgarrándose. Las ramas la arrastraron hacia el armario. En el momento en que desapareció, todo se detuvo de repente. El armario volvió a lucir normal. Nos quedamos de pie en medio de la sala destruida, congelados, en estado de shock. «Esto no ha terminado», dijo John en voz baja. Su voz estaba ronca, como si luchara con sus propios pensamientos. Y tenía razón. Afuera, la tormenta rugía, y a lo lejos se escuchó una risa profunda, grave, una risa que no era humana. He perdido la cuenta de cuántos años llevamos haciendo esto. La Navidad, en nuestro círculo, dejó de ser una celebración. Se convirtió en una prueba. Era como una maldición, un ciclo que se repetía una y otra vez, atrapándonos en su red. Este año nos reunimos nuevamente en casa de Rachel.
Ella siempre era la anfitriona, tal vez porque nunca terminaba de creer lo que nos ocurría. Cada año lo llamaba solo un poco de diversión espeluznante. Pero, en el fondo, probablemente no quería aceptar la verdad. Éramos 5 en la sala: yo, John, Rachel, Mel y Ben. A los demás, aquellos que no regresaron, intentábamos no mencionarlos. Estábamos sentados en la sala, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Mel fumaba nerviosamente, sus manos temblaban ligeramente. Ben caminaba de un lado a otro, sus pasos marcaban el ritmo de nuestras inquietudes. Rachel, como siempre, estaba pegada a su teléfono, intentando distraerse, aunque su rostro mostraba tensión. Yo estaba sentado en una esquina de la habitación, mirando fijamente el armario. El lugar donde todo comenzaba. Encima colgaba una guirnalda, tan inocente a simple vista. Pero yo sabía que debajo de ella se escondía la entrada al infierno. «Quedan 30 minutos», dijo John con voz ronca, rompiendo el silencio. Estaba junto a la puerta, revisando la cerradura, como si eso pudiera salvarnos. «Eso no cambiará nada», murmuró Mel con un tono sombrío. Todos sabíamos que tenía razón. Exactamente a la medianoche, todo comenzó. Primero llegó el frío, una ola helada que atravesaba incluso las capas más gruesas de ropa. Luego, un chirrido salió del armario. «Maldición», susurró Ben, agarrando la silla más cercana, como si eso pudiera protegerlo. El armario comenzó a abrirse lentamente. La guirnalda que colgaba sobre él se agitó, como si una brisa recorriera la habitación, aunque todas las ventanas estaban cerradas. Y entonces aparecieron ellos. La primera figura emergió de la oscuridad del armario. Era algo parecido a un humano, pero horriblemente distorsionado. Su piel era pálida, casi translúcida, como la de un ser al que la vida había abandonado hace mucho. Sus brazos eran anormalmente largos, con dedos delgados como ramas secas. Pero su rostro era una pesadilla. No tenía ojos, y su boca estaba extendida en una mueca que dejaba ver dientes largos y afilados. La criatura se detuvo en el umbral, como si examinara la habitación. Su cabeza giraba lentamente, como si buscara a su primera víctima. ¿Qué es eso?», susurró Rachel, su voz llena de terror. Nadie respondió. Todos sabíamos que no hacía falta. Era lo que venía cada Navidad. La criatura dio un paso hacia adelante. Su movimiento era rígido, como el de una marioneta rota. Se dirigió hacia John. «Atrás», gritó él, levantando un atizador, como si eso pudiera detenerlo. Pero la criatura no se detuvo. Dio otro paso, y de repente algo más empezó a salir del armario. La segunda figura era aún más aterradora. Su cuerpo parecía estar hecho de pedazos cosidos, como un muñeco de trapo grotesco. Sus extremidades eran de diferentes tamaños. Su cabeza parecía la de una muñeca rota, y sus movimientos eran desordenados como los de una máquina averiada. «Son 2», gritó Ben. Su voz se quebró en un chillido. Nos acorralamos en una esquina de la sala, tratando de mantenernos juntos. Las criaturas avanzaban. Sus pasos resonaban como ecos en el silencio mortal de la casa. ¿Por qué aparecen? No hicimos nada. Rachel nos miraba con lágrimas en los ojos. Pero la verdad era que lo sabíamos. Venían cada año. Todo lo que podíamos hacer era intentar sobrevivir. De repente,
La criatura hecha de partes se lanzó hacia adelante. Sus brazos se extendieron intentando atrapar a John. Él logró apartarse, pero tropezó y cayó. «¡Ayuda!», gritó, con el rostro lleno de pánico. Tomé una silla y me lancé contra la criatura, golpeándola de costado. Emitió un sonido sordo, como un crujido, y retrocedió. Pero sabíamos que no había terminado. La criatura se detuvo por un momento, como si recuperara fuerzas, y luego volvió a avanzar hacia nosotros. Sus brazos se estiraban, sus garras intentaban alcanzar a John, quien aún trataba de levantarse. «Rápido», grité, agarrándolo de la mano y poniéndolo de pie. Mel soltó un grito. Su rostro estaba deformado por el miedo mientras señalaba el armario. Otra criatura estaba emergiendo de la oscuridad. Esta vez era baja y corpulenta. Su cuerpo parecía estar cubierto por una capa de moco negro y brillante. Se movía a 4 patas, rápido como un insecto. «No podemos con todos ellos», gritó Ben. Su voz se quebraba. «Tenemos que aguantar hasta el amanecer», respondí. Era lo único que podía salvarnos. El frío comenzó a llenar la sala, como si el aire mismo se volviera sólido y helado. El fuego de la chimenea se apagó de repente, dejándonos en penumbra, iluminados solo por la tenue luz de una lámpara de mesa. Las criaturas se movían en sincronía, como si compartieran una sola mente. La figura de brazos largos volvió a lanzarse hacia adelante, pero John logró golpearla con el atizador. Emitió un chillido agudo y aterrador que me hizo estremecer. «Suban al segundo piso», grité, señalando las escaleras. Nos precipitamos hacia ellas, tropezando y agarrándonos de la barandilla. Pero al llegar al rellano, escuchamos un estruendo abajo. La criatura hecha de partes atravesaba los muebles, destruyéndolos en su camino. «No podremos detenerlos», gritó Rachel. Su voz era puro pánico. Miré alrededor. El pasillo del segundo piso era estrecho, con varias puertas a los lados. La única salida era una ventana al final. «Bloqueemos las escaleras», dije, agarrando todo lo que encontraba: un tocador, una estantería vieja, sillas. John y Ben me ayudaron, mientras Mel y Rachel sostenían la lámpara para darnos luz. Pero las criaturas ya estaban subiendo. Sus garras raspaban la madera, produciendo un sonido que helaba la sangre. «Ya están aquí», gritó Mel. No quedaba otra opción: salir por la ventana. «Salten», grité, abriéndola de golpe. Rachel me miró, sus ojos llenos de terror. «Nos vamos a matar. Es mejor que quedarnos aquí», respondí, tomándola de la mano. Saltó primero, luego Ben y John. Me di la vuelta por última vez y vi a la criatura de brazos largos llegar a la cima de las escaleras. Sus cuencas vacías estaban fijas en mí. Salté, sintiendo cómo el aire helado me envolvía. Caí en un montón de nieve que amortiguó el impacto, pero el frío me atravesó de inmediato. Mi respiración se cortó por un momento. A mi alrededor escuchaba los gritos de los demás. «¿Estás vivo?», gritó John, tomándome del hombro y ayudándome a levantarme. «Sí», respondí con voz entrecortada, tratando de recuperar el aliento. Corrimos sin mirar atrás. El viento helado golpeaba nuestros rostros. La nieve dificultaba el movimiento, pero el miedo nos impulsaba hacia adelante. Detrás, en la casa, se escuchaban fuertes estruendos. Las criaturas rompían muebles, ventanas y paredes.
¿A dónde vamos ahora?, gritó Rachel, casi al borde de la histeria. A la carretera, respondí, mirando por encima del hombro. La casa comenzaba a derrumbarse. Una de las paredes cayó y los vi. Todas las criaturas, 3 o 4, salían de las ruinas. Sus movimientos eran rápidos y erráticos, como los de depredadores cazando a su presa. Corin, grité nuevamente. Alcanzamos la carretera, resbalando sobre la superficie helada. Allí, como un milagro, estaba el auto de Ben. Las llaves, grité, mirándolo. Con manos temblorosas, la sacó del bolsillo y corrió hacia la puerta del conductor. Nos metimos todos al auto, cerrando las puertas de golpe. El motor no arrancó al primer intento. Más rápido, gritó Mel, golpeando el tablero. Las criaturas ya estaban cerca. Sus sombras se movían bajo las luces delanteras. Se acercaban como si nada pudiera detenerlas. Finalmente, el auto arrancó. Ben pisó el acelerador y nos alejamos. Las ruedas patinaban sobre la nieve. Las luces iluminaron a la criatura de brazos largos. Estaba en medio de la carretera como si nos esperara. «No te detengas», gritó John. Ben apretó los dientes y dirigió el auto directamente hacia ella. Hubo un golpe sordo y la criatura salió despedida hacia un lado. No miramos atrás. El auto avanzó, dejando atrás el bosque, la casa y a los que se quedaron dentro. Cuando llegamos al pueblo, el silencio era abrumador. Nadie hablaba. Nadie sabía qué decir. Cada Navidad volvemos a reunirnos. Cada año nos preguntamos, ¿y si esta vez no regresan? Pero sabemos que no es así. No se pueden detener.